Seguimos con más de noticias. Soy Globovisión Salud. Recuerden nuestras redes sociales, @salud_gb. Ya nos vamos a conectar con ustedes en Instagram Live a través de @DanielaJ Salas, la cuenta de la casa @Globovisión. Salmonelosis, el tema del día de hoy. Criselis Gómez Bolívar nos está acompañando, médico gastroenterólogo. Un gusto recibirla. Bienvenido. Buenas tardes, Daniela, para ti y para toda la audiencia. Y bueno, siempre encantada de volver a este espacio y como siempre dispuesta a compartir información de salud con todas esas personas que nos ven. Estábamos viendo un adelanto en la parte anterior de la entrevista, pero vamos a ir viendo, porque hablamos de salmonela, hablamos sobre salmonelosis. Vamos a ver cuál es la diferencia. Sí, claro, debemos, ¿qué decir de la salmonela? Sin duda debemos comenzar por acá. La salmonela es una bacteria que podemos decir que pertenece al grupo de los bacilos gram negativos. Pertenece también a la familia de las enterobacterias y decimos, en cuanto a su ficha técnica, que es una bacteria que tiene la capacidad de adaptarse muy bien a diferentes ambientes y que ella ocasiona la enfermedad de salmonelosis, que es un proceso infeccioso o es una enfermedad infecciosa que se caracteriza realmente por manifestaciones entéricas o manifestaciones gastrointestinales. ¿Cómo entra la salmonela en nuestro organismo? ¿Cuáles son esos alimentos o esos hábitos que contribuyen a que pueda ingresar? Claro, bueno, hablamos del modo de contagio, que ya es un término bien conocido por todos nosotros, la contaminación orofecal o fecal-oral, también se puede decir. Definitivamente aquí hay una contaminación a través de la ingesta de alimentos contaminados con la presencia de esta bacteria y que por supuesto al entrar en contacto con nuestro sistema digestivo va a atravesar la barrera gastrointestinal, llegar a las células intestinales o al enterocito como tal y condicionar una serie de síntomas y de presentación clínica. Si vamos a ver estos alimentos también, nos habla de fecal oral y siempre, bueno, hacemos aquí hincapié porque la manipulación de alimentos es importante y por eso de repente vemos en los locales en donde se hace manipulación de alimentos que le exigen a sus trabajadores y a sus cocineros que tengan las uñas cortas, que utilicen guantes y que tengan una buena higiene luego de ir al baño. Totalmente, y retomando esta idea, hemos venido reforzando con el tiempo y con el tema de la pandemia, se ha alzado la voz en cuanto a la manipulación de alimentos, la higiene de las manos, así que ya estamos un poco más empapados, bueno, no solo los médicos, sino la población en general. Y es importante decir que la salmonelosis o la salmonela forma parte de la cuarta causa de enfermedades diarreicas a nivel mundial. Así que por esto cobra gran importancia y a pesar de que por lo general suele dar síntomas leves, también hay casos en donde puede ser mortal esta enfermedad, por lo cual es súper vital que conozcamos de qué se trata. ¿Qué pasa con los alimentos que consumimos crudos? Por ejemplo, los vegetales, algunas carnes, pescados, dependiendo. Sí, definitivamente tenemos que hablar de agentes zoonóticos, porque la salmonelosis, podemos hablar de una zoonosis, que este término lo utilizamos básicamente para describir cuando hay naturalmente una infección entre personas y animales, que en este caso de la salmonelosis estamos hablando de una contaminación indirecta, que es por la ingesta, reiterando, la ingesta de alimentos contaminados. ¿Qué es lo que pasa? El reservorio de esta bacteria está presente en las aves de corral, también hablamos de animal vacuno, porcino, y en algunos casos otros mamíferos también se habla. Esta bacteria está presente en estos animales y por supuesto al consumo de la carne de estos animales o de sus ovoproductos o de los huevos, nosotros podemos entonces enfermarnos y así establecer esa transmisión fecal-oral con otras personas a su vez. ¿Pero esto siempre que no estén bien cocidos estos alimentos? Sí, de hecho, precisamente por esto es que ocurre, por la ingesta de alimentos, carnes de aves que no estén, o de vacunos o porcinos que no estén bien preparadas y si está infectado, por supuesto, con esta bacteria el animal, o los huevos también, los huevos o productos que se consumen de forma cruda, cremas, helados, inclusive salsas, mayonesas, que se preparan de forma artesanal, también pueden formar parte de esta propensión a que hagamos este tipo de enfermedades. Sí, hay que ver esto porque
Comemos muchos alimentos o platos preparados que vienen en su estado crudo, pero tenemos que tener una alerta con esto. Totalmente, y este es el caso de la leche que no es pasteurizada. Las personas, sobre todo en el área rural, en donde tienen por hábito consumir la leche directa de la vaca, sin hervirla. Hay personas que le gustan comer la carne quizás no tan bien cocida, y entonces aquí vemos la importancia. Otra de las importancias sanitarias que también debemos decir es que la venta o la compra de aves y de animales en lugares donde no tienen un control sanitario establecido. Esto también forma parte de esos riesgos de contaminación de brotes de salmonela. Cuando hablamos de la salmonela, nos dice que van a haber cuadros diarreicos. ¿Qué otras manifestaciones o qué complicaciones puede traer? Mira, cuando hablamos de salmonelosis humana, debemos sin duda establecer dos clasificaciones. Hablamos entonces, o de dos síndromes, donde hablamos de la fiebre tifoidea o de la fiebre entérica, también que se conoce, que esta sí es una enfermedad más agresiva porque es una enfermedad sistémica, en donde hablamos de tifi, de paratifi y otras complicaciones. Realmente es un cuadro más severo. Y por otro lado, o en segundo lugar, hablamos de los síndromes gastrointestinales o de esta cepa entérica, que hablamos a su vez de dos serotipos. Podemos hablar de la tifimurium y podemos hablar de la entérica o de la enteriditis, que son dos serotipos de salmonelas que son las que están asociadas al mayor porcentaje de patologías gastrointestinales en el mundo entero. ¿Qué incidencia tiene nuestro organismo más allá de estos cuadros? Bueno, el cuadro en muchos pacientes puede incluso pasar de forma asintomática o puede ser una patología o un cuadro leve. ¿Qué pasa? Cuando evidentemente el facultativo, el especialista, sospecha de este cuadro, porque son pacientes que pueden tener una incubación de 6 horas hasta 36 horas, pero es un cuadro bien aparatoso, en donde hay presencia de fiebre alta, dolor abdominal de fuerte intensidad, náuseas y más que vómitos, que sí pueden presentarse, pero el paciente refiere más dolor abdominal y náuseas. Entonces el facultativo sospecha es donde establecemos este cercado, digamos, epidemiológico, se hacen las pruebas pertinentes y dependiendo de las comorbilidades del paciente, el tratamiento. Sobre todo es más agresivo en los extremos de la vida. Los gastropediatras que tratan a los niños y pues en nuestro caso que tratamos también a los ancianos, pero son las que más tenemos, digamos, como esa precaución. Sí, es importante además las mujeres embarazadas que se les refiere que no coman alimentos crudos para evitar también salmonelosis durante el proceso de gestación. Claro, son muchísimas enfermedades que podemos contraer. De hecho, hay una clasificación en donde hablamos de enfermedades transmitidas por los alimentos y sin duda la salmonelosis es una de las protagonistas en esta categoría. Vamos a ir a una pausa. Estamos conectados también en Instagram Live. Nos escriben desde Barquisimeto, nos saludan desde diferentes partes de Venezuela y también de otras latitudes conectados a través de Instagram Live. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde también que nos puede escribir por @salud_gb. Vamos a la pausa. A regreso más.